Bueno, y justamente para ampliar sobre este tema es que le damos la bienvenida a Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior. Ayer estuvo presente en la presentación justamente de los datos de violencia basada en género que hacía esta cartera. Bienvenido, Abdala. Muchas gracias, un gusto, muy buenos días. Bueno, escuchábamos la voz de esta abogada especializada, hace muchos años que trabaja en el tema. Primero que nada le quería preguntar una valoración de lo que se presentó ayer en materia de denuncias, que efectivamente hubo una baja, denuncias por violencia basada en género. Desde iMujeres, Botero decía que puede dar una preocupación de que las mujeres no se animan a denunciar. ¿Qué lectura hace el Ministerio del Interior de esto? Yo tengo preocupaciones bastante equivalentes a las que recién escuchábamos. Porque además en esto al Ministerio del Interior no le duelen prendas. Estamos hablando de situaciones que tienen que ver con la violencia que se ejerce en nuestra sociedad, que tiene distintas formas y que se expresa de manera bastante prevalente en las situaciones de violencia intrafamiliar y donde particularmente la participación de las mujeres como víctimas es altísima. De los 21.459 casos de denuncias del primer semestre, y es un guarismo, un porcentaje que corrobora lo que aconteció el año pasado, el 72% recayó sobre víctimas del sexo femenino. El 65% de los casos de abuso sexual y de delitos sexuales, en ese caso las víctimas fueron niños, niñas y adolescentes. Me parece que son datos que son muy elocuentes. Y cuando digo que al Ministerio del Interior no le veo en prendas es porque esto no tiene que ver con la gestión policial. Acá la gestión policial acontece cuando el daño está hecho, cuando se produjo la lesión, el daño físico, emocional o, por supuesto, la consecuencia fatal del homicidio. Y ahí se llama la policía y la policía va. La prevención en esta materia, si hablamos de prevención, no es una prevención de carácter policial que tenga que ver con la estrategia en el territorio. La prevención es una prevención que tiene que acometer la sociedad en su conjunto. Perdón que lo interrumpa, no y sí, porque en el caso de femicidios la policía sí juega un rol. Dimos información la semana pasada de un femicidio en La Teja, de un hombre que tenía orden de restricción de acercamiento, que tenía un dispositivo, una tobillera, la había roto y desde abril no estaba siendo encontrado por la policía cuando, según testigos, aparecía 2x3 en la casa de la mujer. Está bien. Eso es en parte así, porque es verdad, el hombre estaba requerido. Como hay tantas personas requeridas. Si hubiera sido capturado y metido en prisión por ese delito de romper el dispositivo electrónico, probablemente no hubiera ido a la casa de la víctima a matarla. Pero mirá qué interesante, Lorena, qué perverso es todo esto de la violencia doméstica y de la violencia de género, que tiene que ver con aspectos vinculados hasta con la propia percepción del riesgo. Porque aquí yo separaría, por un lado, la situación del homicida, que estaba requerido, es verdad, estaba en situación de calle, en fin, como hay tantas personas requeridas por distintas circunstancias, lo separaría de lo otro, es decir, de la protección de la víctima, donde la percepción del riesgo, y quiero ser muy cuidadoso porque la víctima ya no está, y estamos hablando de una mujer que fue víctima de homicidio o de femicidio, sin embargo, rechazó continuamente la protección de la policía y no quiso custodia policial, sin perjuicio de lo cual el Ministerio del Interior, en permanente contacto con la doctora Starico, que era la jueza de la causa, hizo el seguimiento de la víctima. 3 días antes de este desenlace fatal, el Centro de Comando Unificado, la Dirección de Monitoreo, se comunicó con ella. Dejó por escrito que le agradecía mucho al Ministerio del Interior, que estaba muy satisfecha con la preocupación que el Ministerio del Interior había transmitido, pero que ella, incluso hasta por razones laborales, y no quiero ir más allá de eso, rechazaba la custodia Claro, porque personal. tiene que estar con custodia policial esa persona todo el tiempo. Claro. Y no es algo que sea simpático para la vida de cada mujer. Eso es lo que me parece también se manifiesta. manifiesta. El consentimiento de la víctima, el consentimiento de la persona, en este caso es una condición esencial. Claro, por eso mismo... Ahí es donde está la dificultad de todo esto. Y ahí está, yo entiendo ese punto de vista, pero creo que también nos falta ver un poco más allá. El acompañamiento de un móvil policial en la vida cotidiana de una persona es espantoso. Es estigmatizante. Y encima no tiene que ver con esa mujer, sino con un tercero que le ejerce violencia y que además rompió un dispositivo. Creo que por ahí, digo, para intentar ver, porque también hubo señalamientos que, bueno, y no quería custodia policial, bueno, eran los riesgos que se corrían. No es lo que yo estoy postulando. Sé que no, digo simplemente que a veces en la lectura de los hechos pareciera eso, pero sin embargo no se logró localizar a la persona que debería tener una tobillera. En ese aspecto específico estamos de acuerdo, pero quiero decir, es ese aspecto específico referido a una situación particular. Estamos hablando de 21.000 denuncias en el primer semestre, de situaciones de violencia doméstica. Por eso, digo, si vemos, digamos, en la visión de conjunto, en el análisis macro del tema,
Repito, no es por sacar la pata del lazo, ni cosa por el estilo, ni deslindar responsabilidades, ni cosa que se le parezca, pero asumamos que este es un tema de la sociedad, porque si no caemos en lo otro, en el chivo expiatorio o en la resolución fácil de la discusión diciendo, es la policía o es el Ministerio Interior. Por eso nosotros hemos querido separar la presentación de la cifra de violencia doméstica de los demás delitos, entre otras cosas para que podamos tener esta conversación, para que la sociedad aborde el problema como tal y para generar la sensibilización necesaria que hay que generar en términos de un tema que no es solo del que lo padece o del que es del entorno familiar del que lo padece, es un tema de la sociedad donde todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad social, incluso en cuanto al enfrentamiento del problema, en cuanto a denunciar, en cuanto a poner en conocimiento del sistema estas situaciones cuando acontecen, que son de difícil detección porque pasan en el ámbito del hogar, en el ámbito privado, en fin. Bueno, Abdala, ¿cuántos efectivos policiales al día de hoy están asignados a custodias de víctimas o de denunciantes de casos de violencia? En este momento tenemos 34 situaciones en el departamento de Montevideo que implican 6 custodias, 6 policías por día para cada uno de esos casos concretos. Estoy hablando solo de Montevideo, que es la cifra que actualicé ayer, o sea que estamos hablando de más de 200 policías afectados exclusivamente o específicamente a eso. Pero eso se da en un contexto de un incremento significativo, muy importante de las tobilleras. Que bueno, que las tobilleras son un muy buen instrumento, dispositivo electrónico a los efectos precisamente de hacer el seguimiento. ¿Con cuántas cuenta ahora el Ministerio del Interior? En este momento 2.300. En este periodo de gobierno casi se duplicaron. Y esto no lo digo como un éxito del gobierno. Por supuesto, cumplimos con nuestra obligación, aumentamos la inversión, no compramos porque se arriendan, en realidad las tobilleras las incorporamos. Ahora da la medida y da la pauta también del incremento de la violencia. Teníamos 1.200 tobilleras en funcionamiento en el año 2020, hoy hay 2.300. ¿Cuántas se destinan amén de las custodias que decíamos? A violencia. ¿Cómo? ¿Cuántas se destinan a violencia basada en género? Todas. Muchas veces son otros. Estas que estoy mencionando, todas a violencia basada en género. 2.300 son únicamente. Aparte están las otras, las que están afectadas al arresto domiciliario, la prisión. ¿Y son suficientes o hay casos en los que el Ministerio no tiene dispositivos para otorgar cuando lo dispone la justicia? Muchas veces no son suficientes y por eso hay que ir al recurso humano o a la custodia personal, que antes era mucho mayor. En la relación, en la proporción hace 5 años teníamos muchas más situaciones de medidas cautelares que se cumplían con el recurso humano, con la vigilancia o con la custodia del policía, que los implementos electrónicos. Es decir, en ese sentido creo que ha habido un avance muy saludable. Estamos tratando de mejorar la gestión y la administración porque no depende solo del Ministerio del Interior. O sea, quien da la orden de que se ponga la tobillera es el juez. Y allí hemos detectado situaciones donde claramente creo que tenemos que mejorar la eficiencia y la administración de este recurso porque identificamos o detectamos más de 200 casos donde las tobilleras claramente o ya no tienen razón de ser porque el victimario se fue del país o porque eventualmente la situación se resolvió de otra manera, o porque además se prolongan en el tiempo más allá de lo tolerable. Ahí vamos a lo que decía Magdalena de la estigmatización también, porque esto también es invasivo, si vamos al caso. Los protocolos establecen 6 meses como tiempo máximo de aplicación de este instrumento. ¿Y en promedio cuánto tiempo tienen las personas la tobillera por violencia? Y en buena parte de los casos se cumple con esos plazos, en otros a veces hay situaciones que llevan años. Y eso no es lo deseable. Ahí la justicia en todo caso debiera resolver esa situación de alguna manera, o dando un paso más, o tomando alguna medida más severa, vinculada con la responsabilidad penal eventualmente de los agresores, ¿no? Cuando se termina, usted decía plazo máximo 6 meses. Los protocolos establecen eso. ¿Y después de las eso acordadas de la Suprema Corte. Después de eso, ¿qué pasa? Y ¿Se hace un proceso de adaptación, de seguimiento? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso va de la mano con medidas que tienen que ver con el tratamiento de las víctimas y también de los victimarios en cuanto a procurar su rehabilitación, digamos así, o bueno, que se pueda recomponer la situación o superar el riesgo de violencia, o en todo caso, como yo decía recién, dar un paso más y bueno, y establecer una consecuencia penal, una imputación. Cada caso es diferente, reitero. Pero bueno, allí es donde estamos teniendo evidentemente un problema en cuanto a la gestión y la administración de este dispositivo, que se han dado situaciones incluso hasta irónicas, si se quiere, donde una misma víctima o un mismo victimario tienen 2 dispositivos a la vez.
En un caso como victimario y en otro caso como víctima. Ha pasado eso ¿Y en dos sedes judiciales diferentes. ¿Cómo? ¿Hay suficientes recursos humanos para hacer un seguimiento como se debería de todas estas tobilleras? Porque esto es un componente electrónico, pero si dispara la alarma tiene que ir un móvil, etcétera. ¿Se está pudiendo cumplir con los protocolos? En ese aspecto la policía cumple con su función. DIMOE, que es la Dirección de Monitoreo, es muy eficiente, muy eficaz y hace un seguimiento continuo y en tiempo real. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del cumplimiento de las medidas cautelares, el sistema funciona. Abdala, le quiero preguntar, esto tal vez sea personal, pero ¿usted entiende que estos discursos que se empiezan a escuchar de un tiempo a esta parte contra la ley basada de violencia de género, hasta incluso contra la credibilidad de las denuncias de las mujeres, puede o pudo haber tenido una incidencia en los niveles de denuncias, que haya más miedo a denunciar casos de violencia? No, yo diría lo contrario, porque yo lo decía ayer en la presentación de las cifras. Con relación a estas cifras o a este tema, creo que podemos señalar conclusiones que una es alentadora y eventualmente otra contradictoria puede ser preocupante. La conclusión preocupante es las cifras por lo que las mismas representan, más allá de que hay cierta estabilidad en las denuncias de violencia doméstica con relación al año pasado, estos 21.000 casos, fueron 43.000 en todo el año 2023. Está claro que hay una situación de violencia intrafamiliar que tenemos en el Uruguay y la tenemos que asumir como tal, como decíamos al principio. Sin perjuicio, paralelamente a eso, creo que lo que acontece es que en parte esa consecuencia obedece a que ahora hay más visibilización del tema, la sociedad asume el problema o lo está asumiendo como tal, como antes no lo hacía, hay un mayor involucramiento ciudadano, se denuncia más y por eso se registran más denuncias. O sea, creo que el incremento de las denuncias, si comparamos con el 2014, estamos hablando prácticamente de 5.000 o 6.000, no recuerdo exactamente, de denuncias más o algunas más todavía. ¿Eso a qué obedece? ¿A que hay más violencia? Sí. ¿A que se denuncia más y por lo tanto la gente tiene más acceso a las vías de denuncia, a las vías de comunicación, tiene menos miedo a denunciar? ¿Se involucran más los que eventualmente no están padeciendo en forma directa la violencia, pero tienen acceso a la información porque son vecinos, familiares de la víctima o están en conocimiento de la situación? Yo creo que eso está pasando y creo que el sistema, desde el punto de vista de la respuesta coordinada o interinstitucional entre Ministerio del Interior y Mujeres, Fiscalía, el cambio del modelo procesal penal tiene que ver con todo esto, la creación de la unidad de víctimas y testigos. Yo creo que esos son todos avances que el país viene registrando. Por eso el discurso no necesariamente es apocalíptico. Es preocupante por el problema y por lo que el problema en sí mismo representa. Pero creo que la sociedad, en algún sentido, se va poniendo a tono o va respondiendo de la manera más adecuada o estamos en el camino correcto. ¿Hubo avances, le cambio de tema, Abdala, respecto a la investigación de la muerte de Fabricio Ríos? Bueno, eso está en Fiscalía. Está bien, está en pero Fiscalía. La policía no está haciendo, o el Ministerio del Interior no tiene tiene ningún procedimiento administrativo pendiente. Esa fue una actividad, como se dijo, lo explicó muy bien el director de la Policía Nacional, el comisario general Zambulla, que se realizó privadamente por parte del sindicato. Que además ¿Hay informaciones contradictorias respecto a qué pasó con el expediente solicitando la autorización y demás? ¿Y qué pasó efectivamente si eso después se incorpora al legajo del policía como un adicional? ¿Qué pasa allí? No, lo que resultó contradictorio o aparentó ser contradictorio es que si bien hubo una homologación desde el punto de vista académico en su debido momento por parte de la Dirección de la Educación Policial, o sea, de la Escuela de Policía, lo que no hubo, se aclaró en esta oportunidad como en las otras, donde este tipo de capacitación se llevó adelante por parte del sindicato, una autorización expresa. Porque ni siquiera hubo conocimiento. Claro. Y no tendría por qué haberlo habido. Para firmarlo. ¿Cómo? No le llegó nunca el ministro para firmar. El ministro nunca puso su firma con relación a esta práctica específica o a este curso específico que se realizó con ese desenlace fatal, ni a ningún otro de similar tenor. Que el sindicato, yo me reuní ayer con Cipolna, viene realizando estos ejercicios desde hace años en distintos lugares del país. Aquí lo que se dio fue ese desenlace fatal, que hoy está catalogado como homicidio culposo y que la investigación judicial sigue. Y bueno, y por lo tanto nosotros estamos a la expectativa de las resultancias de lo que la justicia laude. Abdala, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes, un placer. Cerramos por aquí la entrevista.